Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a Punto Deportivo Aragón, a Radio Onda Aragonesa, aquí en el 90.2 de la FM, y como cada miércoles estoy aquí con mi buen amigo David Olivares, acá los números de David. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, aquí estamos. Pues vamos a recordar que ayer estuvo aquí el balonmano La Jota, División de Honor Plata. Hemos compartido hoy, como cada día, ya saben la dinámica de compartir los tweets, YouTube y demás, podcast, y bueno, ha sido bastante éxito en Alex, a que sí, al compartir las entrevistas del tema de ayer de balonmano AJ. Recuerden, novenas en División de Honor Plata de balonmano, y bueno, estuvieron aquí pues el presidente Jorge Batlle, su entrenador Adrián Floría, y que también es entrenador de categorías inferiores. Nos recordaba un poco las fases sectoriales de Aragón de las chicas que tienen este viernes ya en el PDM Valdefierro algún partido, y luego también estuvieron sus dos capitanas y también entrenadoras de categorías inferiores, como son Izarbe Ríos y Noa Alconchel. Y pues seguiremos así. Recordar que mañana tendremos en la primera sección, como cada jueves, luego lo recordaré al final del programa, la entrevista a un equipo de Jagger. Vamos a descubrir más del deporte del Jagger, y en la segunda parte tendremos a nuestro buen amigo Alfredo Cruz, que está preparándose un reto solidario y que hace para atletismo, es decir, atletismo con silla de ruedas, y es uno de los 2-3 valientes que suele estar en todas las carreras populares, y ahora se está preparando alguna prueba nacional. Y ya pues paso con David. David, habrás visto hoy en los medios de prensa que hace unos minutitos, hora y algo así, han salido ya las sanciones. Le han caído 13 partidos, no, son 15, hemos hablado. 13 partidos, perdona, me equivoco. 12 más 1. Sí. Efectivamente, 12 más 1, 13, como Ángel Nieto, sí. 13 partidos a Esteban Andrada. Le han caído 4 partidos a Dani Jiménez, al portero de la Sociedad Deportiva Huesca, que hace pocos minutos también, es que con tanta información ha pedido disculpas, también con cara, pues bueno, dolido, porque es verdad que es la primera vez que le ocurre, con lo cual, al no ser reincidente en una expulsión y el tema de agresividad, pues bueno, eso. Y luego le han caído también a Dani Tasende, le han caído 2 partidos. Y bueno, no ha habido mordisco parece ser del Javi Mier, no ha habido otras agresiones. Le han caído 7 partidos, por ejemplo, ahí sí en primera división por no sé decirlo, por cagarse e insultar en el árbitro. No lo sé, David, si tenemos alguna estadística de tema de tarjetas, pero no llega a los tiempos de Cortizo, no llega a esos tiempos, pero si tenías alguna. Venga, sí, pues si quieres empezamos por eso. Sí. Si quieres, de hecho, para empezar, la sanción era la previsible, o sea, sí, tampoco me sorprende mucho, en fin. Sí, no, la cantidad no ha sido. Exactamente, bueno, al fin y al cabo es verdad que cuando pasa cosas de estas creo que hay muchos culpables, pero bueno, al fin y al cabo el que lo enciende la mecha pues es el portero Real Zaragoza, y pues es que hay que subir lo que tiene, que imagino que será pues ya el último partido. Eso es la pena del último partido del portero Real Zaragoza con la camiseta de Real Zaragoza. Sí, esa es la pena acabar así, no me da rabia. Es. Pues es que he estado contando las expulsiones con estas dos, más que nada porque si recordáis, Arcediano Monestillo, perdón. Sí, que es el árbitro que nos pitó esta semana en el Alcoraz, pues también fue el árbitro precisamente que expulsó a 2 jugadores en un partido Real Zaragoza, que lo recordaréis de infausto recuerdo, que fue ese Real Zaragoza 0, Cultural y Deportiva Leonesa 5. Sí. Se también expulsó a 2 y expulsó pues a Paula Cocu, si recordáis, por lo que pasó con el monitor del VAR. Que le cayeron 4 también. Exactamente. Que a mí me da rabia porque luego mismas cosas no tienen las mismas sanciones según qué jugadores. El criterio bueno, desde luego no ha quedado claro, ¿no? Sí, eso, bueno, creo que llevo todavía viendo fútbol y es así, ¿no? El criterio no es igual, ¿no? Y bueno, ese también expulsó, si no me equivoco, a Juan Sebastián por una roja, un penalti que hubo en la primera parte, un partido que, en fin, pues fue también de un fasto recuerdo, como tantos partidos últimamente en la historia del Real Zaragoza, ¿no? Bueno, me he puesto a contar y resulta que Arcediano Monestillo ha expulsado a 7 jugadores en total en la historia desde que este árbitro nos pita. Es uno de los árbitros que, de hecho, de los que están en activo, es el árbitro que más partidos nos ha pitado, hay que decirlo, y suma 7 expulsiones. Las voy a recordar rápidamente, ¿no? Hace ya muchos años, lo recordaréis, pues expulsó a un lateral izquierdo del Real Zaragoza llamado Abraham Minero. Sí. Exactamente, lo expulsó a Diego Rico, expulsó a Guarás, si no me equivoco, en el Sadar, y bueno, más los 4 jugadores que he dicho esta semana, pues suman 7, ¿no? Y intento ver un poquito qué árbitros han expulsado a más jugadores en la historia del Real Zaragoza, y solo está superado por uno, porque digamos que hay un montón de árbitros que nos han expulsado a 7 jugadores diferentes.
pero están por encima López Nieto, árbitro de los años 90, que expulsó a 9 jugadores del Real Zaragoza. Y esto lo uno con una cosa más. He estado viendo, el Real Zaragoza ya suma esta temporada 14 expulsiones. Yo cuando cuento las expulsiones, cuento la de tantos jugadores que pones en el banquillo por expulsados, fisios, entrenadores, 14. Desde la temporada 2012-2013 no tenía el Real Zaragoza tantos expulsados. La temporada 2012-2013 también fue muy caótica, que fue, si recordamos, la temporada en la que el Real Zaragoza descendió con Manolo Jiménez de primera a segunda división. Fue una temporada con varias expulsiones, con 15, y ya solo he encontrado más expulsiones en una temporada en los años 90. En los años 90, desde el 91 al 96, que más o menos hay una media de 17-18 expulsiones por partido, pero era una época en la que ya no solo el Real Zaragoza, sino todos los equipos sumaban varias expulsiones por temporada. Pues sí, no, es que de todas las expulsiones, bueno, de Arcediano Monestillo ya lo hablamos con Jorge el lunes en el brillante resumen que hizo un poco así de palmadas. Es que es un árbitro que nos ha sangrado, aparte que es el que más nos ha pitado, nos ha sangrado, y que en cuanto lo asignan a un derbi de nuevo otra vez, es decir, oye, mira, es que ya lo estás buscando. No quita que Esteban Andrada se le va a la cabeza, Dani Jiménez se le va pues también por detrás, pide disculpas, pues Sende, que con una coz pues al final casi es el origen de todo, pues está ahí Jorge Pulido, que también le pedían sanciones, pero realmente dices, bueno, soy el perjudicado porque me han pegado un puñetazo, un crochet. Pues sí, pero vamos, el arbitraje hay que respetarlos, pero dices, el criterio no queda muy claro. Sí, no, y aparte yo no sé qué pensarás tú, pero yo que soy futbolista, malo, pero futbolista, yo creo que la situación se puede haber evitado, creo yo. Pues si recordáis la jugada, yo recuerdo que saca Andrada rápidamente, el árbitro le pide que saque un metro más atrás, para nada, y que no se excusa, ¿no? Pero luego se va originando cosas, la expulsión de Danita Sende, se enfada de Andrada, viene Jorge Pulido a protestar y a un poco provocar. O sea, yo pienso honestamente que el árbitro podría haber gestionado mejor, como dices tú, sin exculpar ni mucho menos al portero del Real Zaragoza, pero yo creo que esa situación se podía haber evitado. Son situaciones, jolín, que hay árbitros que pitan muy bien, hay árbitros en primera división que dirigen muy bien los partidos, pero me dio la sensación de que se podía haber evitado. Pues sí, la verdad es que sí. Pues pasamos a otro capítulo, otra tasa, por ejemplo, estadística tienes. Venga, ya aprovechando que era el derbi aragonés, o partido regionalidad aragonesa, que uno que lo define como considere, pues intenta pues un poquito, pues por ver un poco noticias positivas o objetivas, ¿no? Que sean imparciales, pues por un poquito los derbis. Porque mucha gente es verdad que cuenta este partido, el Zaragoza-Huesca, lo cuenta desde 2008. 2008 fue la temporada en que el Real Zaragoza había descendido, que descendió con Manolo Villanova, que estuvo con Marcelino García Toral, y el Huesca que viene a subir, que estaba dirigido por Antonio Calderón. Pero hay que recordar que Real Zaragoza y Huesca ya se enfrentaron en 2 ocasiones en los años 80 en la Copa del Rey. Es decir, que todos contamos desde 2008, pero hubo 2 temporadas en las que el Real Zaragoza a doble partido pues se enfrentaron entre ellos, ¿no? Y he hecho un poco recapitular para que sepan un poco los oyentes un poco cómo va ahora mismo el balance de Zaragoza-Huesca. Ahora, pues a pesar de la victoria del Huesca, esta supone la 5ª victoria de la Sociedad Deportiva Huesca frente al Zaragoza, frente a 9 que lleva el Real Zaragoza frente a los ostenses, ¿no? Y hay pues 10 empates de los 24 enfrentamientos que hay. La mala noticia de esto, bueno, es un poco la racha que ya aglutina el Real Zaragoza, pues ya son 5 jornadas sin ganar. De esas, pues como sabéis, pues han sido partidos, bueno, todos frente a rivales de la media tabla baja, Leganés, Córdoba, Mirandés, Ceuta y Huesca, que es verdad que veníamos de 2 victorias frente a Racing de Santander y Almería, que son muy positivas, muy valiosas, pero claro, no hemos puntuado frente a rivales directos, puntos... Sí, de los de tu liga, exactamente, sin puntos, y arriba a 2 candidatos que en este momento son de ascenso, o sea que... Exactamente, pero claro, lo malo de esto es que claro, son puntos que tú no sumas y suman tus rivales. Tú piénsalo al fin y al cabo, pues el Mirandés nos lleva otros puntos que está delante nuestro, y el Huesca nos lleva otros puntos que está delante nuestro. Es que son puntos, siempre hablamos de lo importante que es que es muy importante, ya no solo por ganar ese partido y no ganar el rival, sino que si ahora acabara la liga, imagínate que el Cádiz le hubiéramos pasado a los 3 equipos, que el Zaragoza no saldría precisamente por esos duelos directos que tan importantes son. Sí, la verdad es que es lo que hablamos siempre, que contra los de nuestra liga el Real Zaragoza no está rindiendo como se espera, y contra equipos de arriba evidentemente son 3 puntos que si los quitases pues dirías, pues ya estábamos casi como la Cultural o peor, estábamos descendidos. Es que exactamente, y luego a mí me gusta mucho cuando acaban ligas, me gusta ver un poquito en esas decisiones, ya no solo de descenso, sino equipos que se meten en el playoff y tal, y casi siempre suelen ser muy importantes esos duelos directos, porque a igualdad de puntos, que muchas veces es normal acabar, sobre todo para entrar el playoff, casi todas las temporadas ha habido igualdad de puntos, empate a puntos. Y ha habido algún equipo que se ha quedado fuera o que no entra por el golaveras o... Sí. Exactamente, es muy importante. O sea, y aparte, las jornadas últimas las últimas jornadas a que acabe la competición suele ser muy importante, porque tú ves
Si acabas igual de punto, bueno, es un punto más por ese duelo directo que ha ganado yo. Eso es un poco lo malo y la mala racha que tiene el Real Zaragoza, que ya se ha encontrado con varios golaveras perdidos y rivales que por ese duelo directo pues no. Y de las jornadas que quieras, o sea, un poco así como te gusta opinar, David, de las jornadas que nos quedan, ¿tú crees que al final esta tendencia de 7 partidos sin puntuar del Cádiz, tú crees que va a cortarse con el nuevo entrenador que ya lleva una derrota? No sé, un poco, ¿qué opinas? Bueno, yo pienso que el Cádiz es uno de los rivales porque está mirando un poco lo que le queda a cada uno. Hay que decir que el Zaragoza es de los equipos de la parte baja que mejor calendario tiene, aunque eso no dice nada porque no me son rivales que no se juegan nada, pero es que el Cádiz tiene un calendario bastante complejo y bastante, bueno, ya lo habréis hablado aquí seguro, buen complejo, y la racha que tiene es muy negativa. Yo, aparte de lo que acabas de decir, ¿no? Cuando un entrenador no tiene un efecto muy rápido al llegar, suele ser peligroso, No siempre pasa así, de hecho Rubén Seyes llegó, perdió 3 partidos y luego ganó 3, o sea, no es algo, esto no es algo exacto y aparte hay casos para todos los gustos, pero yo al Cádiz le veo mala pinta. Pero quedando 5 o 6 jornadas ya tienes que tener reacción. Exactamente, porque yo me imagino, o sea, si esta semana no te ha valido en casa frente a una Unión Deportiva Las Palmas, que se había ganado, pues que ahora me parece que tiene una visita también complicada, o sea que yo el Cádiz creo que va a ser los equipos que va a caer. La cosa es que no sé si vamos a ser, bueno, si va a ser el Real Zaragoza uno de los equipos que le va bueno, además ha ido en los directos otra vez esta jornada, a ver qué resultados sacan en esta jornada el Real Zaragoza contra el Granada, y este viernes hay que recordar, y te puedes ir al fin de semana fuera de la zona de descenso a expensas de a ver qué hace Cádiz, Huesca, Mirandés, la Real B, que ha entrado otra vez en Barrena, pero que al final, bueno, parecía que estaba salvada como filial, lo estaba haciendo bien y se ha vuelto a meter ahí. De hecho, también me parece que después del Cádiz, y bueno, nosotros vamos a corto plazo, pero la segunda vuelta de la Real Sociedad, sobre todo los últimos 10 partidos, está siendo también muy preocupante, porque es verdad que tuvo una buena racha al empezar la segunda vuelta, pero se está quedando ahí, no está ganando, y cuidado, porque ahora tú lo ves a 4 o 5 puntos, pero como ya los veas a todos al alcance de un partido como le pasa al Cádiz, y ya te pase uno, cuidado con esas tendencias negativas. Y Leganés, por ejemplo, también parecía que iba a rachas, pero se ha metido otra vez en Barrena, pero claro, realmente si los de abajo no ganamos o ganan muy poquito, tienen miedo, pero dicen, bueno, aún saco 7, 8, 6, 5 puntos, y dices, bueno, tengo cierto colchón. Es que si lo piensas, yo no veo, por ejemplo, la Sociedad Deportiva Huesca y al Real Zaragoza y a Cultural Leonesa, veo muy complicado que los 3 equipos sean capaces de pillar a 2 de estos. Es que lo veo muy, muy complicado. El Mirandés sí que lo veo un poco con la flecha positiva, pero bueno, también es verdad que es un rival débil, sobre todo fuera de casa. Pero la cosa es que ellos van a ganar poco, lo que yo espero es que nosotros sumemos esos puntos, que veo complicado que los sumemos. Yo sigo creyendo, David, no sé qué opinarás, que ser eficaz en casa, que es lo que va a diferir abajo de pues eso, el Mirandés en su campo, es un equipo muy complicado, y claro, pues Huesca en el Alcoraz, a ver cómo lo hace la Real B, cómo lo hace el Leganés en Butarque, cómo lo hace el Zaragoza en el nuevo Ibercaja, pues a ver cómo va saliendo el asunto. ¿Y qué más tienes? Venga, más preparados? Cosas. Venga, cuento más cosas curiosas. Bueno, esta semana vino a la Sociedad Deportiva Huesca, bueno, fuimos allí, mejor dicho, entrenado por José Luis Oltra. Hay que decir que fue su primera victoria, es la pena, porque si Oltra no hubiera ganado, creo que hubiera sido el segundo entrenador de la historia del Huesca en no ganar en uno de sus 6 primeros partidos, pero no pudo, por desgracia, no pudo ser para el Real Zaragoza, por supuesto. Y como curiosidad hay que decir que José Luis Oltra se ha enfrentado al Real Zaragoza, atención, con 11 equipos diferentes. Con 11 equipos, Es un entrenador mítico de y eso que, contando todos sus equipos, hay algún equipo a los que ha dirigido que no nos hemos enfrentado. Enumero: Tenerife, Almería, Deportivo de La Coruña, Mallorca, Córdoba, Granada, Racing de Santander, Fuenlabrada, Eldense y Huesca. Con estas semanas, 11 equipos diferentes. O sea, vamos, yo recuerdo sobre todo quizá Oltra con su acceso en el Tenerife fue su, digamos, no pudo entrar en esa rueda de entrenadores de primera división. Y bueno, como siempre hago, como he hecho con árbitro, he estado intentando mirar qué entrenadores al Real Zaragoza se ha enfrentado con 11 equipos diferentes, y solo he encontrado uno, pues el resto han sido como mucho 10 equipos diferentes, que es Marcel Domingo. Marcel Domingo fue un entrenador de los años 60-70. Me pillas fuera. Sí que Granada, no. Atlético Madrid, Betis, bueno, es que estamos hablando de los años 60-70, o sea, hace mucho tiempo, un entrenador mítico del fútbol. Y que estuvo en 11 equipos, los cuales del 60 al 70, Valencia, 3 o 4, claro, por eso que y en puede primera ser. división, O sea, todos estos enfrentamientos son de primera división. Ojo, sí. Se enfrentó muchos equipos diferentes. José Luis Oltra, pues un trotamundos de la segunda división. Sí, más segunda que primera, efectivamente. José Luis Oltra es más profesor de segunda que de... Exacto. Yo recuerdo que, si no recuerdo mal, con el ascenso del 2008 con el Tenerife, de hecho fue un año que ascendió el Real Zaragoza y ascendió el Tenerife. Sí, o sea, fue el año que pudo haber entrado en la rueda de entrenadores de primera división, pues es que es muy difícil para los entrenadores meterse en esa rueda de primera división, y no lo consiguió. Fue destituido, no consiguió salvar al Tenerife, y bueno, pues entonces siempre se ha movido ahí. Y a estos últimos años, cuidado, porque la temporada pasada, si recordáis,
fue entrenador del Club Deportivo Eldense. De hecho, tuvo una dinámica buenísima nada más llegar, pero luego no consiguió mantener. De hecho, sí que nos metió miedo también. Exactamente, éramos nosotros precisamente ese equipo, o ese Cádiz, o como se quiera llamar, que no pudimos seguir. Y si este año no consigue salvar a la Sociedad Deportiva Huesca, ya se puede convertir, cuidado, pues a los entrenadores es peligroso para ellos. Por segundo año consecutivo va un equipo al que intenta salvar y no logra salvar, cuidado que para ellos ya que eso ya es una complejo. Efeméride en lugar de positiva, negativa. Exactamente, porque al fin y al cabo eso los equipos, cuando se trata de buscar el entrenador y tal, lo tienen bastante en cuenta, ¿eh? Bueno, pues siguiente capítulo. Venga, vamos con los penaltis en contra. Porque, claro, bueno, este ya es un tema. Exacto. Luego, vamos a prepararnos. Sí, aparte, yo pues, pienso que el segundo penalti, pues esos penaltis que da rabia. Si me lo pitan a mí, hay que reconocer que es un penalti que, pues mira, la aplaudes a favor, porque no es un penalti que yo considere que es penalti, y sobre todo. Bueno, el primero ya era dudoso, el segundo ya era inexistente. Claro, el primero. Vamos a ser honestos. Claro, no, totalmente. Es que el primero puedes decir, bueno, no puedes decir nada, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que Sabiduba es un poco exceso de revoluciones, como le está pasando. Pero perdona, es que me estaba acordando de uno de los. No sé si has leído, ahora que tenemos todavía tiempo, los comunicados del Real Zaragoza, que eran penaltis de padrón. Unos ¿cómo eran? Sí, es como el. Unos sí y otros no, algo así como los expedientes de padrón. Pero dices, o sea, ha sido espectacular, porque hay alguno que dice, luego el Yami que hace volar, tiene capacidad de volar a otro. Es que ha habido decisiones arbitrales. Total, ¿qué te he cortado? Dime los penaltis. Totalmente. Tasas, porque es que aparte. Ningún equipo acaba. Tú cuando pones en el balance las decisiones arbitrales, al fin y al cabo estás donde estás un poco por merecimientos, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto, yo soy los que pienso que hay decisiones o momentos puntuales de temporadas que te marcan, ¿no? La del Yami, que es importante, la de este partido puede ser muy importante de cara al final. La cosa es que, bueno, pues fueron dos penaltis en el mismo partido. Y como siempre, intento ver cuándo fue la última vez que esto pasó, ¿no? Y casualidades, y me gusta decirlas, la última vez que esto pasó fue en la temporada 2021-2022 frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Fue lo mismo, ¿no? Pues se pitaron dos penaltis en contra del Real Zaragoza, y al igual que este partido, pues un mismo lanzador que marcó el primero y falló el segundo. Y casualidades de la vida, ese jugador que tiró los penaltis, pues fue Borja Bastón. Bueno. Que fue exjugador del Real Zaragoza, pues con el que en ese momento, pues delantero del Real Oviedo, pues nos tiró los penaltis. Es un poco, pues, un poquito la última vez que esto pasó, ¿no? Como curiosidad. Pasamos página, vamos allá. Otra efeméride. Exactamente, venga, vuelvo un poco a los duelos Zaragoza-Huesca. Pues al fin y al cabo, ya como he dicho, pues ya son 24 partidos. Me gusta cada temporada pues ver un poquito los jugadores que más partidos han disputado este derbi, ¿no? Sí. Y bueno, en fin, pues los aficionados del Real Zaragoza pues me dirán, pues Jorge Pulido se convierte junto con Jair Amador en el jugador que más derbis ha jugado, con 12. O sea, es el jugador que más. Cifra... Yo pensaba que iba a estar Alberto Zapater, pero he contado y Alberto Zapater llevaba 10. O sea, llevaba 2 menos, luego estaba Franco. Porque Jair Amador, habrá que recordar que ha hecho doble camiseta, ¿no? Exactamente. Eso lo ha hecho sumar. Exactamente, pues por ejemplo, al igual que Sergi Enrich esta semana jugó el partido, que es otro jugador que, por ejemplo, ha jugado. De hecho, había muchos jugadores que han jugado con ambas camisetas, de hecho, el derbi. Pero un poco, pues el último, pues Jorge Pulido no es como Jair Amador, porque Jair Amador me parece que jugó 4 con la Sociedad Deportiva Huesca y 8 con el Real Zaragoza, ahora solo digo de memoria, Puede ser. Pero claro, Jorge Pulido pues se convierte en eso, en el jugador con más derbis. Y, en fin, pues de los jugadores que jugaron, pues como digo, pues Francho y Óscar Silva se quedan con 8, que son 2 jugadores que jugaron este fin de semana, y pues Raúl Guti pues se queda con 7, un poco en los jugadores que más partidos han jugado de este derbi. Es interesante esto de los derbis, sí. Hombre, es una pena, pues, con todo el respeto a la Sociedad Deportiva Huesca, porque a mí me gustaba, al final son 24 partidos entre el Real Zaragoza y Huesca, pero yo recuerdo cuando el Real Zaragoza está en primera, yo he contado los 100 partidos que el Real Zaragoza ha jugado contra el Real Madrid, contra el Barça, eso es un poco lo que me encantaría contar, ¿no? Pero bueno, la realidad del Real Zaragoza es esa. Bueno, es la realidad. Por lo menos mientras haya más partidos en segunda división entre ambos clubes, será, dentro de la mala señal, buena señal de que siguen vivos los dos en segunda división. No esperemos que haya derbis en primera federación, porque eso ya es otro escalón negativo para el Zaragoza. El Huesca otra vez bajar a esos tinieblas que en su día estuvieron muchos años incluso en tercera, y luego ya pues bueno, sería pues histórico para Teruel, para Tarazona, ojalá si subiese el Utebo, pero sería muy duro para el fútbol aragonés, ¿eh? Totalmente. Es que tú piensas que, a ver, nos pongamos en el peor de los casos, vamos a poner que baja Zaragoza y Huesca, que el Tarazona no consigue la salvación, sabes que en segunda red pues ha bajado el Deportivo Aragón ya, el Egea se la va a jugar, el Barbastro, aunque ha dado un play-out, huele para Barbastro, o igual, o salvación, ahora mismo salvación, directa, sí. Porque lo de Dani, y eso que Dani Martín está haciendo un trabajo
espectacular en el Deportivo Barbastro, y además yo pienso que va a ganar el último partido y a lo mejor tiene suerte. Sí, yo creo que sí, yo creo que lo salva. Pero claro, vamos a imaginar que baja la Unión Deportiva Barbastro, el Deportivo Aragón y la Sociedad Deportiva Egea. Es que pues un año muy duro, porque en nuestras, digamos, en las 4 principales categorías de fútbol aragonés, pues claro, bajarían 5 equipos. O sea que va a ser algo catastrófico, que espero que no se dé. Ya dije el otro día en la tasa que también el Zaragoza, pues eso, en segunda división está con una temporada muy mala, el filial descendiendo con números incluso históricos a nivel negativo, y luego el juvenil, que bueno, se ha quedado, creo que, o está sexto o séptimo de su grupo juvenil, pero con una puntuación que no hace muchísimos años que no había estado. Bueno, de hecho, es que sexto o séptimo generalmente ha llegado a ganar algún año, hay que recordar, la generación de Iván Martínez y alguna otra generación, pero claro, estar segundos, terceros, disputarle al Barcelona y al Español, que recordemos una temporada más, pues Barça Español se van a jugar en el último partido a un punto diferente. Creo que el Barcelona superó al Español, pero bueno, que al final dices, ostras, contra canteras, pero sí. Sí, y es que encima lo malo sería que, joder, sobre todo el descenso del Real Zaragoza, que es el equipo que por historia de Aragón ha representado Aragón, es que son 70, bueno, desde el año 1948, si hablo de memoria, que el Real Zaragoza no baja de segunda categoría del fútbol nacional. Estamos hablando de algo muy histórico. Ya no digo que yo no lo haya visto, es que ni mi padre lo ha visto. No, es que no lo han visto. Yo creo que la sociedad en general, igual los socios del Zaragoza que sean, pues el señor Abril, que es 3, el número socio 3 que vino aquí con Jorge Empalmadas, pero bueno, a gente pues que tiene una media edad, pues fíjate, desde el 40 y algo, pues tienen que tener, echen cuentas ustedes, pues 80 años, mío, gente aparte, que... Bueno, ya nos tenemos que, seguramente tú y yo, somos de una generación ya que ya no somos jóvenes, ya nos hemos tenido que acostumbrar a un Real Zaragoza en segunda división, porque yo de crío, de adolescente, ya de adulto, siempre recordaba al Zaragoza en primera, siempre estaba en primera. Siempre. Y me ha costado ya hacerme, lo que te digo, ¿no? Antes yo miraba los números y miraba los números contra Valencia, Sevilla, ahora no. Betis. Claro, ahora no. O sea, me ha costado un poco, que es lo que hay que asumirlo. Y ahora incluso con debutantes, David, de estos de segunda división que debutan en segunda y dices... Exactamente. O el Ceuta que vuelve tras tantos años y dices, oye, escucha, que está muy bien. Yo tengo mis tablas y claro, tengo pues los rivales más enfrentados, los más ganados, y ahora tengo que coger equipos, claro, tú ves, equipos a los que el Real Zaragoza no ha ganado nunca en la historia. Que ahí tenía, pues yo tenía a mi Ajax de Ámsterdam, que no se le ganar, correcto. Al Borussia Mönchengladbach, equipos, pues ahora tengo que meter al Ceuta. Ya lo vi el otro día, efectivamente, vi una tasa al Diocesano, que no sé, a la Ceneta, pues jolín, pues la vi el otro día. Esa tabla, pues es que es una tabla muy variopinta, porque ves equipos de primera históricos de europeos y luego ves equipos que hicieron uno de... Es una pena. De federación. Cosa que antes tenía otra tabla, la de rivales que nunca han ganado el Real Zaragoza, que es bastante más grande, por suerte, para el Real Zaragoza. Venga, pues pasamos, si quieres, a fútbol nacional, pues a federación y demás. Venga, tenemos? Cuento un par de datos un poco curiosos. Ya que hemos hablado un poco de fútbol, de negativo, en este caso, ojalá no pase todos los descensos, ojalá no se produzcan ni la mitad. No. Pero sé que hay un equipo que va a luchar por subir, que es el Utebo. Utebo, que hay que reconocer que tiene muchísimo mérito, que es un equipo que va a sumar su 4ª temporada consecutiva en segunda red y su 4ª temporada consecutiva disputando un playoff. Hay que reconocer que el Utebo no es un equipo que ni por infraestructura había estado nunca en este tipo de divisiones, es un club que siempre se ha dado en tercera división. Pero se ha sentado, y está compitiendo muy bien. Por supuesto, es que vamos, ha hecho ya una base de jugadores, su cuerpo técnico, a pesar de que ya no está Juan Carlos Beltrán y tal, pero muy bien. Hay que recordar que el Utebo solo había estado una vez en segunda división B y bajó, fue la típica temporada que subes y bajas pues como último y tal. O sea, que el mérito tremendo, o sea, que son 4 temporadas consecutivas y aparte tiene en sus filas a Diego Suárez, que volvió a marcar el gol de la victoria. Y es muy curioso eso porque Diego Suárez es es el jugador con más goles de cualquier equipo aragonés en segunda red. Ya suma 29 y bueno, pues espero que... Es que es un killer arriba, además un histórico de cantera zaragocista, ha estado en otros equipos de fuera de Aragón, pero bueno, ya ha encontrado aquí otra vez volver a casa, ha encontrado su sitio, su lugar y es un baluarte arriba que te aporta una tasa de goles al cabo de la temporada que es importantísimo. Exacto, venga, y acabo con... voy a hablar un poquito de fútbol femenino, si te parece. Me parece fenomenal, apoyar a las chicas, creo que sí. Sí, aparte de que soy entrenador de fútbol femenino muchos años, se puede dar lo contrario a lo que pasa en el fútbol masculino. En el fútbol masculino he hablado de descensos, que ojalá que se a la mitad. Puede haber 2 ascensos este año en el fútbol femenino que sean importantes, ¿vale? En primer lugar está el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que como sabéis entrenado por Carlos Roldán, acaba en tercera posición y va a luchar por subir a primera red, lo que sería la segunda categoría, que la primera red es la segunda categoría en el fútbol femenino. Se la va a jugar en un playoff, que son 4 equipos. Ahora se la enfrentas ante el San Adrià, que es un equipo que se ha quedado segundo en su liga, y si pasa, pues se enfrentará al ganador del
Málaga. Recordemos, sábado 5 de la tarde en el CDM Mudéjar y luego pues tendrá que hacer la vuelta allí en tierras catalanas. Exacto. Sí, ¿no? exactamente. No, y aparte, claro. o sea, bueno, porque se va a volver a recuperar un equipo femenino en la segunda categoría. Hay que recordar que este Zaragoza Club de Fútbol Femenino es el antiguo Transportes Alcaine, por nombre, equipo que disputó finales de Copa de la Reina. Alcaine, que lo vivimos y hizo muy bonito. Importante. Sí, es verdad. Y también luchará un equipo por meterse en esta categoría, es el Real Zaragoza. Claro. Un equipo que va a ser su tercera temporada de historia, un equipo pues bueno que se ha arrasado en tercera red, se ha quedado primero con su victoria otro día en el campo del Club Deportivo Ebro. Y bueno, que luchará, sí que es una eliminatoria directa y de vuelta frente al Victoria de La Coruña, y que luchará pues entrar en esa segunda red, que es la categoría que intenta dejar el Zaragoza Club de Fútbol. Eso es. Pues será muy chulo. Y pues un poquito de la última vez que estuvimos juntos, que nos quedan 4 o 5 minutos del baloncesto, un poco las chicas empiezan con varias bajas contra el Estepona, pero bueno, el Estepona sin 2 WNBA, tampoco vaya tan a Atkinson, pero claro, al final, menos mal, dentro de los males, dices que lo digo porque Casaemón van sin Elena Oma, sin Elena Puello, sin Carla Leite, que se fue a la WNBA, o sea que va un poco mermada, pero bueno, que Estepona va muy mermado de jugadoras y sin poder fichar, recordemos, Casaemón por lesiones. Entonces, ¿tenemos ahí alguna tasa de baloncesto? Hombre, desde luego, si siempre lo normal es que en los playoffs nunca ha habido, en la liga femenina, nunca ha habido que un primero pierda la primera eliminatoria por un octavo. Nunca. Sí que en la CB sí que la ha habido. Sí. O sea, de hecho, el Real Madrid ha caído alguna vez contra Unicaja, por ejemplo, pero en cambio en liga femenina no había pasado nunca. Pero claro, esto aún lo desvirtúa más. Es decir, yo creo que las bajas de Estepona, las de Casademón son muy importantes, pero es que las de Estepona son su máxima anotadora, sus 3 mejores jugadoras. Las que le han salvado, porque la primera vuelta hay que recordar que estaba en claros puestos de descenso y trajeron esto. Y luego recordar contigo que la última vez lo vimos, que ya siempre lo tendrás ahí, David, en las tasas de 27-3, el básquet a verás de 27 victorias. Yo creo que eso lo prepararemos para el miércoles que viene. Sí. Yo creo que es la temporada que más partidos han ganado, ¿verdad? ¿Puede ser? Casademón seguro. Estuve viendo un poquito los equipos con más victorias en una temporada. Sí, pues bueno, bien. Y no ha habido tantas, ¿eh? O sea, me refiero, está viendo un poquito 27. Es verdad que ha habido temporadas en Liga Femenina, que ha habido menos equipos, pero tal. He estado buscando y solo ha habido 7 equipos que han conseguido llegar a 27 victorias, cosa que está muy bien. Estamos hablando pues de Perfumerías Avenida, conseguido 2 veces, Valencia una vez, y bueno, y ya nos tenemos que ir mucho atrás al antiguo Dornagadella, al Caixa Tarragona o al Mataró. O sea, son equipos. Recordemos que han sido 2 partidos contra equipos de zona media, incluso baja, y uno, pues sí, contra Valencia, pero que esas 3 derrotas han sido perfectamente, podían haber sido 0 o incluso haberlas, pero bueno, sí, que se entra en la liga de, pues eso, 28-29, que dices, bueno, pues es que ya más. Por eso yo me gustaría que este año, sé que es complicado, ¿no? Pero ya que tenemos un tan buen equipo en el Casademón Zaragoza, creo que es un momento, creo que ahora mismo es el equipo de la comunidad, eso creo que no hay lugar a dudas, a pesar de que está el Club Hielo Jaca y tal, jolín, esto habría que intentar refrendarlo con un título. Es que sea tan importante ganar la liga, ojalá se haga, sé que es muy complicado porque tenemos ahí a Valencia y Girona que lo van a poner súper difícil, pero será muy importante refrendarlo con un título de aquel Euro. Pero hay varios equipos, David, ya terminamos, nos queda medio minuto, un minuto, varios equipos de Liga Femenina que van también mermadas con la famosa Project B WNBA, o sea que va a ser un playoff que yo te diría que es incluso puede haber sorpresas. Ojalá no en casa del Casademón, porque además hay que recordar que está de baja por paternidad, que también me parece bien, el bueno de Carlos, el entrenador, y deja a su segundo entrenador y a su tercera entrenadora o asesora técnica para liderar la parcela de juego. Pues, ¿tienes algún otro dato, ya está todo. David? Hemos contado todos los números lo más deprisa que se ha podido. Una semanita más con los números de David Olivares. Muchas gracias, David. Gracias a ti, José Manuel. Y ahora en la segunda parte traemos una sorpresa, porque traemos quizás el mayor campeón que hay en Aragón, a título Aragón de España, incluso de Europa, y quinto en una prueba mundial de BMX, nuestro buen amigo Jorge Gil, y venimos con una entrevista muy chula, el lado humano y la escuela que lleva de BMX en Zaragoza y en otras localidades, y vamos a traer una sorpresa, y es, ya se lo digo antes del parón de medio minuto, un minuto, vamos a meter una bicicleta BMX y muchos trofeos aquí en la mesa, así que 30 segundos, un minuto, y les esperamos aquí en Onda Aragonesa, en Punto Deportivo Aragón. Venga, un minutito.
late la grada, pura emoción. Desde la tierra del corazón se oye el grito de Aragón. Cada jugada, cada pasión, se vive fuerte, se vive al son de una voz, de una razón. Es Punto Deportivo Aragón. Punto Deportivo Aragón, donde se siente la afición. Cada historia, cada acción, entra en juego el corazón. Punto Deportivo Aragón, sube la fuerza y la ilusión. Vive el deporte en tu rincón. Punto Deportivo Aragón. Arranca el juego, suena el balón, late la grada, pura emoción. Desde la tierra del corazón se oye el grito de Aragón. Cada jugada, cada pasión, se vive fuerte, se vive al son de una voz, de una razón. Es Punto Deportivo Aragón. Punto Deportivo Aragón, donde se siente la afición. Cada historia, cada acción, entra en juego el corazón. Punto Deportivo Aragón, sube la fuerza y la ilusión. Vive el deporte en tu rincón. Punto Deportivo Aragón. Arranca el juego, suena el balón, late la grada, pura emoción. Desde la tierra del corazón se oye el grito de Aragón. Cada jugada, cada pasión, se vive fuerte, se vive al son de una voz, de una razón. Es Punto Deportivo Aragón. Punto Deportivo Aragón, donde se siente la afición. Cada historia, cada acción, entra en juego el corazón. Punto Deportivo Aragón, sube la fuerza y la ilusión. Vive el deporte en tu rincón. Punto Deportivo Aragón. El micrófono está bien. Pues buenas tardes, volvemos aquí. Me he movido, nos hemos movido y sin más dilación tenemos aquí a Jorge Gil, a un buen amigo mío, Jorge Gil, que ha disputado con la selección de Aragón, que tiene escuela de BMX, que nos ha traído su bicicleta, como verán, en el tiro de cámara, que nos ha traído un montón de maillots y que le vamos a entrevistar para conocer más en esta sección que parece que se ha hecho ya habitual del ciclismo. Pues en recordemos que hemos tenido a Ángel Vicioso, Tours, Giro, Vuelta a España, Clásicas, Melómano, un grande del top 3 del ciclismo aragonés y español incluso, y muy amigo de Purito con su éxito del podcast. Hemos tenido también a Esther Iriarte, Bruno Garcés y Jorge Jurado para el ultraciclismo. Y hoy tenemos otra disciplina muy chula, que es el BMX, y que sin más dilación, mientras preparo las preguntas del test, buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues yo quiero que para los que no conozcan el BMX o para los que lo hemos visto, pues igual por televisión o desde críos con la bicicleta, pues que van sin frenos, que es un poco más de velocidad, de reprise, que nos cuentes a la audiencia, que nos ilumines, ¿no? En esta media hora contigo entrevista, qué es el BMX, cómo empezaste y qué nos puede, o sea, que nos cuentes más del deporte. Bueno, pues el BMX, las siglas de bici de motocross, es una modalidad de ciclismo olímpica. Lo habéis visto en las Olimpiadas, Sí. Salen 8 Eso es. tirándose por una rampa, es el BMX Race, le decimos. Y bueno, pues lo que vas haciendo se divide en chicos y chicas y se puede correr con bicicleta de 20 pulgadas y de 24. No llevan suspensión de ningún tipo y son bicis rígidas y es una carrera pues de velocidad. Sí. Y te vas clasificando hasta que al final la forman 8 pilotos, tanto mujeres como hombres. Pues muy, muy bien. Para conocer un poco más del deporte y a ti, Jorge, recordemos con el BMX, con la escuela que tienes y demás, yo te voy a ir preguntando pues lo que nosotros denominamos el top 15, lo que de verdad importa, perdona que como siempre me trabo, a leerlo, que son 14 preguntas que están estipuladas para todos los entrevistados y luego la 15ª que la pone el invitado anterior y tú dejarás de regalo al siguiente invitado que ya será mañana en el primer turno de las 7 y media. Y te voy a ir preguntando mientras, pues bueno, luego nos irás explicando con los maillots quién es Jorge Gil y cómo es Jorge cuando nadie, o sea, fuera el deporte. ¿Quién es Jorge? Bueno, a ver, ¿empezamos por el deporte? Sí, bueno, como pues, quieras. a ver, yo fui un corredor élite de la selección española de BMX, aquí, aragonés, de la tierra. Y bueno, pues en mis años de competiciones que me he recorrido, pues hemos tenido que salir a medio... Todo el mundo, sí. Bueno, pues te digo un poco el palmarés así muy... Claro, sí, dilo. No enrollar mucho al oyente. Lo que le tengas que enrollar, tú es tu palmarés. Es campeón de España de élite. Y los premios, digamos, mi mayor logro pues ha sido el campeón de Europa, que fue en Francia en el 2012, y quedé quinto del mundo en Bakú, donde hace la Fórmula 1, en Azerbaiyán, en el 2018. Dejé de competir en el 2018, me he centrado más en las escuelas, que tenemos casi 300 alumnos entre niños y niñas de todas las edades, desde los 5 añitos. Bueno, tenemos hasta de las bicis sin pedales estas que van ahí. Sí, muy chulas. Hasta categorías pues tenemos uno de 73 años, ¿no? O sea, no hay edad límite para pues esto. esa sí que es chula. Y bueno, pues lo que más me he llevado de las competiciones de todas estas décadas, pues ha sido lo que ha ganado. O sea, te he dicho ahora el triunfo más grande, ¿no? Pero en realidad, como puedes ver, todos estos maillots que tengo de cuando te intercambias, igual que lo has visto en el fútbol, ¿no? Te intercambias ahí los maillots con la gente. Tengo pues de Estados Unidos, que si te fijas, por ejemplo, en el de Estados Unidos, en el que estuve en el Mundial del 2017. Sí. Fíjate cómo son los Yankees. Sí. Que tienen hasta cuándo fue el Mundial aquí en el cuello grabado. Jolín. En la etiqueta del cuello, no sé si se aprecia en la web, pero pone BMX World Championship, Rock Hill, Supercross, la fecha del 2017. Qué guapada. Entonces, tengo una camiseta de cada uno, son todo aventuras, son todo cosas. Y si me dejas la única que me he guardado de España... ¿Esta sí? Y esta no la quise cambiar, lo primero porque estaba rota. Bueno, pero porque representaba mucho para ti, ¿no? Mira, ¿ves este agujero que lleva aquí el cuello? No sé si se aprecia. Sí. Bueno, pues estos me la guardo para todos los agujeros que lleva. Es de una caída que tuve en Birmingham, en Inglaterra. Sí. Y esto es para ver que las cosas no son fáciles en la vida. Y esto pues mira, eso es una buena pregunta. Para recordarlo siempre de que no ha sido fácil. ¿Vale? Claro. Que todo es disciplina para llegar a las cosas, no solo en el deporte, sino en la vida. Claro. Y es una de las camisetas que me guardo con más cariño porque pues me parece lo duro y las caídas que he tenido para conseguir lo que he tenido, ¿no? Pues muy bien. Y lo que me he llevado por el camino, que ha sido lo más beneficioso que he tenido, no los trofeos en sí, sino las experiencias. Las experiencias. ¿No? Pues fíjate, me viene bien porque la segunda pregunta es ¿quién fue la primera persona que creyó en ti de verdad? Con lo cual, en relación al deporte, al BMX, ¿cómo llegaste a este deporte? La primera persona, mis padres. Pues ¿vale? Muy bien. Porque la personalidad del adulto se forma en los primeros años de vida. Sí, se suele decir y es verdad, yo opino igual. ¿Vale? Entonces, si tu familia cree en ti, al final tú crees en ti.
Sí. Entonces, el primero que tiene que crecer es tú, ¿no? Pero si no te lo han inculcado un entorno adecuado, pues estás perdido. Sí, estás sí, fastidiado, sí. Estás Sí, sí, fastidiado. sí. Esa es la de Brasil, por ejemplo. Joder, la de Brasil. Además, ahí sale el nombre del que me la cambió. Bayer, Bayer, ¿no? Bayer. Joder, qué guay. que además tengo una buena amistad con él. Pues sí. Tengo amigos de Puerto Rico, también tengo una buena amistad por las redes sociales. Y Es lo que me lleva. pues muy bien, venga, la tercera. ¿Cuándo supiste que lo tuyo era este deporte, el BMX? Bueno, pues desde crío siempre hemos practicado cosas, ¿no? Como todo. Ya sabes que en las épocas, nuestras épocas, pues había fútbol y poco más, ¿no? Ahora, por suerte, tienen muchos... Por eso que es valiente elegir un deporte que tampoco, que por ejemplo el número de licencias iréis aumentando, tú que le tiras también la escuela y demás, con Rafael, creo recordar. Rafael Izquierdo, que ahora mismo es el gestor, digamos, de todas las escuelas de BMX, la mayoría de las escuelas de BMX en Aragón. Joder, pues sí, no sé, y por eso que cuando supiste que igual el BMX, ¿cómo te llamo este deporte? Pues mira, yo jugaba al fútbol, como lo que te he Sí. dicho, pero era más malo que... O sea, yo llegaba el primero a la pelota, pero con un balón en los pies no podía. No eras muy ágil. Entonces yo creo que cuando hacemos varios deportes, que es lo bueno, al final te acabas yendo al que se te da bien. Y a mí la bicicleta, pues ir saltando por las escaleras y todo eso me molaba mucho, ¿no? Sí. Y al final pues había un circuitico aquí en la Fuente de la Junquera que le habían hecho los chavales que estaban, que me predecían, ¿no? O sea, yo tenía otros 13 años, una cosa Sí, así, sí, ¿no? sí, sí. 17, 18 años que tenían. Se habían hecho un circuito a pico y pala. Sí. Y ahí empecé yo. O sea, yo sé lo que es el conseguir las cosas por ti. O sea, el trabajar para conseguir. Joder, te la has cosas, currado, claro, te la has currado. el tener que buscar una pieza de bicicleta ahorrando dinero, pidiendo en Sí, Estados sí, Unidos sí, en la base americana que había. Sí, Ahora sí, lo sí. tienen todo. O sea, tienen pistas, Sí, sí, tienen. sí, O sea, sí, el que sí, no sí. quiere hacer deporte hoy en día es porque no quiere. Sí. ¿Vale? Nosotros Jolín. éramos de los tiempos duros. Fíjate. Tiempos duros. Correcto, y aprovechamos 4, una victoria que te ha marcado en esta carrera que pues la has tenido extensa, has salido de Europa, has estado por muchos países del mundo, muchas competiciones. ¿Qué victoria igual, no sé, deportiva, de trofeo, igual sin trofeo? Victoria, no sé, moral o por decirlo. Pues mira, victoria, yo me di cuenta que la primera carrera que corrí, vino mi padre a verme. Mi padre trabajaba mucho, entonces no podía venir. Sí. Y me acuerdo que la primera estaba todo nervioso y quedé último. Bueno. Y mi padre me cogió, me dijo, muy bien, Jorge. Me cogió así del hombro y me dijo, Claro, "Tú claro. tranquilo, cariño, que la próxima la haremos bien". Y eso me relajó mucho. Y Pues empecé es verdad. a la siguiente, quedé segundo. Bueno, Y es lo que te digo, los padres en los deportes, me da igual que sea el ciclismo, que sea el BMX, Sí. que sea el fútbol, que sea tal, tenemos que entender que estamos apoyando y guiando y acompañando en el desarrollo del Pues es verdad. niño o de la niña que esté Es haciendo verdad. deporte. ¿Vale? Es Y es uno de los errores muy grandes que hay. Esa es la mayor victoria que puedes Mucho. tener, es tener ese apoyo que te digo, ¿no? efectivamente. Y a nivel a lo mejor más deportivo, más de galardonado, pues sería pues cuando me quedé campeón de Europa, porque llegué a la final, estábamos 8 allí. Tú entrenas todo el año para estar bien Ese momento. en ese momento, que son 35 segundos de sprint. Con lo cual, que cualquier cosa que pase, va a pasar en 35 segundos. Tienes que tener una concentración absoluta. Justo en la valla, pues hubo un problema. Yo de repente salí de los últimos, ¿vale? Porque hubo un ruido, una historia, Sí, sí. nos desconcentramos 3 o 4. El caso es que dije, hostia, Que tenía esto... 35 segundos para poder ganar esa carrera, ¿no? Y estaba por el quinto o el sexto de los 8, o sea, Sí, estaba sí. muy mal. Pero dije, la carrera acaba en la línea de meta. Tengo 350 metros haciendo saltos para intentar ir adelante. Bueno, pues me metí por ahí como pude. Bueno, me costó, uno se tropezó con otros, enganchados, se cayeron, empecé a pasar por ahí a la gente y al final fue una carrera muy, muy de golpes, muy de tal, y gané el campeonato de Europa aquella. Y esa vez lloré de emoción. Pues me Porque parece... me vi cruzar la línea de meta, me vinieron los acompañantes que tenía en ese Sí. momento, los corredores españoles y tal, me abrazaron, joder, campeón de Europa, tío, no sé qué. Y yo, no me lo creía, ¿no? Yo creo que Victoria, aparte de las que te he dicho, esa fue la que más me marcó, ¿no? Fíjate, como ideas rápidas, 5, o sea, me refiero a rápidas de preguntas rápidas, a partir de ahora, pues preguntas rápidas, respuestas que digas, pum. La idea y la canción que suena en tu cabeza o que piensas antes de competir o ahora cuando enseñas a las nuevas, pues a los nuevos jóvenes que parece que estáis sacando adelante con las escuelas. ¿La idea o la canción? Sí, la idea y la para canción. Concentrarte, te Sí, refieres, ¿no? Sí. Pues buena pregunta me estás haciendo. Porque hay cantidad de corredores de cualquier disciplina que son muy buenos entrenando y cuando llegan a la competición habréis visto que no hacen nada.
¿vale? No importa lo físicamente que estés bien. Entonces, tu cabeza es la que va a marcar si vas a ganar o no. Sí, que igual Cualquier desaparece disciplina. el peor nervio en el En la peor vida. momento. Entonces, todo eso hay que controlarlo, porque tu mente va a estar moviéndose ahí, ¿no? Va a estar moviéndose en ese momento, te lo juegas todo. Unas Olimpiadas, 4 años trabajando para ese momento, y en el BMX son lo que te he dicho, 35 segundos. Y te pregunto, Jorge, Entonces- ¿tú eres de los que opinas como deporte en vacío el cerebro o tienes una idea? No. Es decir, A ¿prefieres ver. tranquilidad absoluta? Al hilo de lo que me estabas diciendo. Sí. Es muy importante resetear en ese momento la mente, porque la mente está a toda leche. Entonces necesitamos bajar ese sistema nervioso. Entonces hay sí. técnicas. Yo, por ejemplo, justo antes de salir, miraba un punto fijo, mi mente se quedaba buscando ese punto, ya mi cabeza ya solo la atención, y me hablo a mí mismo. Pues me gusta la respuesta. Me hablo a mí mismo. O sea, yo hablo solo muchas veces Bueno. conmigo mismo, ¿no? Entonces Bueno, yo cojo pero y yo ya. decía, Jorge, tú puedes. Y me lo decía yo. Sí, Y sí, decía, sí. tú puedes, y te visualizabas, porque si no crees en ti, lo que hemos hablado antes, es imposible ganar una carrera. No, desde luego. Eso está Entonces, clarísimo. eso te da confianza y te hace centrarte en tus objetivos. ¿Vale? Entonces, hay formas de mantener. Luego también puedo trabajar la respiración, cogiendo aire, soltando el aire para bajar, activar, digamos, el sistema vagal para que tus pulsaciones bajen en un momento. Sí. Y todo eso se entrena. O sea, la cabeza es muy importante en cualquier disciplina. Y la canción que igual suena una canción en concreto, vas variando el podcast, que diría yo, un poco el checklist de no suena ninguna canción. Tengo muchas canciones para depende de qué momento. No tengo un estilo También me claro. sirve la respuesta. Porque yo, por ejemplo, como lo que te digo, como en las competiciones es de mucho nervio, lo que busco son canciones que me relajen. ¿vale? Ah, Yo bueno. puedo ir con mi Wallman, mi, bueno, Sí. mi auricular allí, con una música que puede ser etnia, por ejemplo, Sí. de Avenja, Sí. toda música muy suave, muy tranquila. Y eso me deja pues más tranquilo. Y intento no centrarme en la carrera. O sea, yo si tengo dentro de 15 minutos que competir, lo que te he dicho, pues yo estoy con mi música, mi rollo, dejo mi sistema nervioso muy tranquilo, muy en paz, porque no puedes estar, ahora tengo que hacer esto. Entonces tu sistema lo estás activando y tu sistema simpático se está acelerando ahí y al final sales y fallas por nervios, ¿no? Entonces hay que saber controlar, ¿no? Controlar ese sistema simpático y ese sistema de relajación para ponerte en modo carrera en 1, 2, 3, ya. Olin. Y Oli. unos minutos antes te pones en modo carrera y ya te sube la adrenalina y la necesitas también para poder hacer ese deporte de velocidad, de explosión rápida, ¿no? Que sales de 0 a 60 en 2 segundos. Sí. No, es que es un deporte de tiempo de reacción ahí mental y llevarlo a lo físico. Y quizás, por ejemplo, el momento que más orgullo te ha reportado este deporte, ¿Él, perdona? el momento que más orgullo te ha dado, has dicho, ostras, qué orgulloso estoy de estos años. Yo creo que en Zaragoza, cuando yo empecé, como te he dicho, lo hacíamos todo a pico y pala, nos conocíamos todos, éramos 8, 10, 12. Yo ahora voy a la escuela de BMX School, aquí arriba en Pinar de Venecia, ¿Y cuántos chicos tenéis, por y ejemplo? de ahora? repente veo canteras ves a 20 niños de 5 años. Otros Ostras. 20 o 30 de repente la siguiente clase, de 7 a 8 años, otros 20 en 2 grupos. Y cuando hacemos, por ejemplo, la fiesta de las escuelas en junio, van todos allí, padres, y ves un ambiente que dicen, no te conocen, ¿no? O sea, porque Hay tantos has que dejado de claro, competir, a lo mejor claro, estás un poco en claro. en segundo plano, Claro. y ves toda esa cantera y te sientes orgulloso de que parte de todo eso, de esa diversión y de esa familia del BMX, ha sido parte por ti, ¿no? Entonces, eso me hace sentirme muy orgulloso de haber fomentado este deporte del BMX en Aragón. ¿Y has llegado, por ejemplo, otra de las preguntas que suelo hacer a los deportistas, ¿has llegado a renunciar a algo por el deporte? Sí. Tienes que renunciar a muchas cosas. Porque cuando tú tienes talento, tú puedes llegar, pero si no tienes obsesión por algo, Ya. es difícil conseguir esa meta. Entonces, esa obsesión hace que cuando amigos se van, oye, vámonos de fin de semana, Claro, no sé dónde, dices, claro. hostia, yo me tengo que ir a la carrera y tal, o tengo que entrenar y dices, hostia, es que si salgo por ahí mañana, tengo que entrenar a las 10 de la mañana en tal sitio y voy a estar tal y prefiero... Sí, que miras el entrenar. reloj y dices, ostras, pues ya Y mañana... entonces tienes que sacrificar muchas cosas, ¿no? Pero no en el deporte, en la vida. Cuando Ya. tú te pones un objetivo de, yo qué Ya. sé, quiero aprobar esta posición, o quiero Ya. entrar en este trabajo, quiero Ya. hacer algo, ¿no? Entonces,
lo bueno del deporte es que luego, estos deportes individuales, que todo lo que haces es por ti. Sí. O sea, si tú entrenas, tienes resultados, tienes cosas, ves que luego lo puedes aplicar a la vida. Sí. Y ese control te hace que consigas tus metas, Sí. que dependan de ti, claro. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Pero sí, es... Y si te dijese, por ejemplo, que un poco, ya que va quedando poquito de entrevistas, si yo te regalase un viaje en una máquina del tiempo, respuesta muy rápida. ¿Irías al pasado, irías al futuro o no cambiarías nada? Bueno, yo vivo mucho el presente, pero mi época a mí me gustó mucho los 90. No había internet, no había tantas cosas. Y yo tengo muy buenos recuerdos de los 90. ¿Vale? Pero claro, si pudiera volver a los 90, mis hijas no estarían, que tengo dos niñas de 5 y 10 años que además me han dicho, oye papá, di 6-7, esto que hacen ahí. 6-7, que la tengo ahí en un rinconcito. Bueno, entonces no las tendría. Entonces no podría volver al pasado porque no estarían ellas. Entonces, por supuesto, no volvería al pasado, ¿no? Entonces vivo el presente, como te digo. Muy bien. Un hobby fuera del BMX. Uno solo. Pues 2, 3, no sé, venga, 2, 3 hobbies. Es que me encanta todo. Mira, me gusta la velocidad con las motos, me meto en circuito también. Hago buceo con botella. Bueno. Sí, hago buceo. Es que todo lo que puedo, a mí todo lo que sea deporte, me gusta hacerlo, no verlo, ¿eh? O sea, que si te preguntase, por ejemplo, 13, si no fueras deportista, ¿qué serías? Aparte de que eres fisioterapeuta y buen fisioterapeuta, ya lo puedo decir yo, ¿qué serías? Aparte de fisio y de biker. Hostia, ¿qué me gustaría hacer? ¿O que te hubiera gustado ser si no hubiera sido fisio y biker? Me gusta mucho el mundo sanitario, ¿eh? Yo creo que hubiera cogido otra profesión sanitaria porque son profesiones... De vocación. Vocacionales. O sea, pues sí, porque si fuera por el dinero que nos pagan, pues no... La verdad es que no cogeríamos esa, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen mucha recompensa a nivel, pues no económica. Sí. Y yo, por ejemplo, para cerrar, yo te diría la 14ª. ¿Todo esto habrá merecido la pena, sí? Por supuesto. Te ha merecido la pena totalmente. Merece la pena totalmente, pues porque lo que te digo, o sea, yo ahora mismo soy fisioterapeuta gracias al BMX, porque he tenido lesiones por el camino, he conocido la fisioterapia, me ha gustado, o sea, y lo que te digo, yo he conseguido todo lo que quería en la vida gracias a que he sabido desde pequeño hacer un deporte que ha sido, pues lo que hemos comentado, entrenar, una disciplina, una serie de cosas que lo había podido aplicar a la vida y al final he conseguido pues lo que me he propuesto. Sí. La 15ª te la pregunta, vamos, sí, es la pregunta que hizo ayer el balonmano La Jota, del barrio La Jota, y te preguntan que dónde te ves en cuanto a retos y proyectos dentro de 2 años, que te venga a la mente. Puf, dentro de 2 años quiero estar en... Pues mira, buena pregunta, porque llevo sin competir desde 2018, que me retiré, cuando hice lo del quinto del mundo, y ese año hice segundo de Europa también ese año, me quedé campeón de España 2 veces en 2 categorías diferentes y me retiré por descansar un poco. Pero me ha empezado a traer el gusanillo otra vez, llevo 3 meses entrenando, podría ser un objetivo el mundial del año que viene, que está aquí cerquita en Francia, pero de una forma ya más lúdica, más de diversión, más de... ¿no? Ya he pasado todo lo que tenía que pasar y a lo mejor no te digo que no me apunte, porque me quedé con la espinita de haberme quedado entre los 3 primeros del mundo, me quedé el quinto y me hubiera gustado hacer ese podium, que lo he luchado siempre y es una de las cosas que tengo ahí la metilla ahí, pero bueno. Y por ejemplo, ¿qué le preguntarías a nuestro primer invitado de mañana jueves? Lo primero que te venga o que quieras saber sin saber quién es. Es deportista, pero no te puedo decir mucho más. ¿Qué harías con los niños, por ejemplo, o las niñas, para que sigan haciendo deporte y evitemos tanto sedentarismo en temas de redes sociales, de móviles... Y tanta dependencia de pues eso, sí. Y por ejemplo, así que nos quedan unos minutillos. La lesión más gorda que has tenido, porque tienes placas, tornillos, yo os lo puedo contar, o sea, tienes de todo, pero ¿cuál es la que realmente te marcó decir, ostras, me he pegado una toña? Porque es una velocidad que, claro, cogéis en 35 segundos y te juegas todo, una temporada entera. Sí, mira, te voy a decir una que me pegué muy gorda. Me estaba preparando cuando el deporte del BMX se hizo olímpico, que fue en el 2008. Pues yo en el 2004 empecé a entrenar para digo, oye, ya que me quedan unos años, voy a intentar entrar en las Olimpiadas del 2008 en Pekín. Pekín, sí.
Y estaba un poco pues entre trabajo, que me estaba sacando la carrera trabajando, estaba estudiando fisioterapia en aquella época. Y dije, y vaya que no podía más, ¿no? Y se me soltó el automático entrenando muy rápido, como has dicho tú. Se me soltó, volé 9 metros sin bici y aterricé en una de las rampas que había. Me destrocé los 2 brazos, me rompí el codo en 3x3 sitios, la muñeca izquierda, me saltó un diente por ahí. Dije, joder, me salta una piedra a la boca, era un diente mío. Y entonces yo me vi escayolado de los 2 brazos, ¿no? Ahí. Imagínate, no podías ni ir al baño solo, ¿no? O sea, No, impedido completamente. O sea, ¿qué más quieres? Y dije, tío, o sea, aquí cuando no paras, la vida te para y yo creo que fue el decir, céntrate donde estás. O sea, que fue un punto de inflexión, ¿no? Sí, ¿En tu yo vida? creo que dije, tío, le den por el saco a Pekín ya. Llevas muchas carreras, llevas mucho todo y descansa un poco, ¿no? Y hay veces que esos parones, digo, la vida te para si no paras tú, porque no podía estar en todo. O sea, me estaba volviendo loco, estaba viendo a loco todo el que tenía alrededor. Ya. Y yo creo que me centré, me puse a trabajar en la MAZ y bueno, ya empecé a volver otra vez al tiempo y eso. Y bueno, eso fue un poco la lesión más gorda que he tenido así. Pues sí. Decir que en unos días, en unas semanas, vendrá aquí de nuevo Jorge Gil, porque nos hemos quedado con ganas de saber más de su carrera, de cómo lidera con Rafael el proyecto del BMX con tantos niños, porque es 200, 300 niños, me parece una salvajada, pero me alegra mucho. Y vendremos así con nuevos canteranos. Y nos vamos a despedir con la bicicleta, con todos los maillots, con la copa con el trofeo que tienes así. Y también dentro de unos días pues traeremos algún fisioterapeuta y yo me permito el lujo de decir en antena que qué brillante vocación, ¿no? Hacéis los fisioterapeutas y que yo, bueno, por ejemplo en MAZ algún día lo contaré, estoy eternamente agradecido por el trabajo de la fisioterapia, de cómo llegáis a recuperar más allá de lesiones, pues un poco la vocación de alguien cuando dices te has pegado una toña de la leche, vas a tener muchos meses de baja. Y entendéis el cuerpo, los tratamientos, las terapias, y eso es muy... No sé, si te dijera en una frase, ¿qué es para ti la fisioterapia? ¿Qué es? Pues es aplicar la naturaleza, los medios físicos que hay, que al fin y al cabo es el calor, el movimiento, el frío, la electricidad. Pero lo que hacemos es guiar al cuerpo, que el cuerpo se autorrepara. Pero lo que hacemos es guiar esa autorreparación para que sea un poquito más rápida. ¿Vale? Y acompañamos en ese paso, ¿no? del cuerpo, ¿no? Pues sí. Y sobre todo también a nivel psíquico, a veces somos más psicólogos que fisioterapeutas, ¿eh? Porque lo que has dicho tú, la vida cambia de repente de la noche a la mañana en un accidente en un segundo. Sí, en un segundo, en un segundo, sí. Y te das cuenta de que la vida está para vivirla, o sea, no está para cuando sea mayor me haré esto, cuando me jubile. No, tú vive la hora que no sabes lo que va a pasar, o sea, realmente hay que vivirla un poquito más el presente. Venga, pues te doy 15 segundos para que te despidas de tu gente y ya está. Y todo es tu despedida. Bueno, pues quiero saludar a mi club, que es el Club MX School, a Rafael Izquierdo, que ha cogido un poco las riendas que yo dejé para seguir fomentando, le ha dado otro enfoque. Y sobre todo a todos los oyentes que nos estéis viendo o oyendo, que sobre todo que lucháis por vuestros sueños, ¿no? Que habrá mucha gente que os dirá, no, eso es muy difícil, no, eso no sé qué. No hagáis caso, creer en vosotros mismos y podréis conseguir lo que vosotros queráis. Y de verdad, no hagáis caso a cuando digan no podéis. Pues ha sido un placer, Jorge. Como decimos, dentro de unos días volveremos aquí con Rafael Izquierdo, con Jorge Gil, con la cantera del BMX en Zaragoza. Les esperamos mañana en la primera sección a las 7 con el Jagger y en la segunda con el paraatletismo. Hasta mañana, campeones.